Entonces, buenas tardes, gracias por su asistencia. Disculpen que comenzamos un poquito tarde, ¿sí? Pero estamos por acá. Bien, nos hemos quedado acá eh, hablando un poco de cómo los carbonilos reaccionaban, nos hemos quedado en los hidratos y un posible tema de los hidratos es la oligomerización, ¿sí? Va a tener un oligómero, un trímero, ¿sí? Del formaldehído, ¿sí? Y también podría tener un poco de algún polímero. Bien, ya aquí ya podemos entrar un poco en la estereoquímica, un poco en el análisis conformacional, ¿sí? Digamos, si ustedes ven, bueno, yo podría lograr el trímero, digamos, siempre como un ciclo hexano, ¿sí? Y la pregunta podría ser válida, ¿cuál sería la conformación más estable? ¿Sí? Sería como una pregunta interesante que nos podemos plantear. Digamos, acá tenemos dos posibles, C y D, ¿sí? Dos posibilidades de conformacionales, ¿sí? Veamos un poquito más a detalle. Entonces, si ven, C, digamos D, sería esta de acá. No, perdón, esta sería C. ¿Sí? Este R es porque está atrás. ¿Sí? Vean, todos hacia arriba. Ven que todos los grupos R van hacia arriba. Esto es, digamos, si yo no tuviera formaldehído, ¿no? Digamos que hiciera la reacción con acetaldehído, por ejemplo. Entonces tuviera grupos metilo acá hacia arriba, grupos metilo hacia arriba y grupos metilo hacia arriba, ¿sí? Ya con eso, yo ya tengo alguna idea. Vean acá, si alguno de los metilos va en forma diferente, en el caso del acetaldehído, vean, yo tendría un conformero siempre teniendo a ese grupo en posición axial. Entonces, ¿cuál sería la mejor conformación? Entonces, si ustedes pensaron que podría ser esta, entonces están en lo correcto, ¿sí? Esta sería el producto mayoritario. Digamos, si un examen preguntara cómo es que, por qué C, digamos, es un producto mayoritario a D. Entonces, aquí ustedes tendrían que hacer un análisis conformacional y ver que en el caso de D, eh, algún grupo alquilo va a quedar en posición axial, ¿sí? Del ciclo hexano. Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar los hidratos. Nuevamente, si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono o ya abrí el chat por si tuvieran alguna pregunta, ¿sí? La pueden escribir ahí y yo la estoy aquí hojeando junto con alguna duda que ustedes tengan. Bien, entonces proseguimos a la siguiente reacción. La siguiente reacción es parecida pero no igual. Sí, ¿qué sería la formación de hemiacetales? Sí, entonces una pregunta válida que nos podríamos hacer es si yo cambiara agua por algún grupo alcohol, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo cambio agua por un grupo alcohol, ¿sí? Digamos, tendría esta posibilidad. Si digamos, aquí tengo siempre el nucleófilo, recuerden, siempre podría ser la reacción en teoría en medio ácido o en medio básico. Entonces, digamos que le hicimos en medio ácido, como regularmente se hace, aunque la de miacetales eventualmente la podríamos hacer en medio básico. ¿Sí? Digamos que teníamos esto, ¿sí? Entonces ahí está prácticamente.
grupo grupo metanol, digamos, el metanol reaccionaría acá, ¿sí? Entonces estos electrones regresarían al oxígeno y entonces con esto ustedes lograrían, ¿sí? Digamos, este producto, ¿sí? Vean. Bueno, después se tendría que perder este OH, este hidrógeno, digamos, un protón. Sí, pero si el medio es ácido, hay intercambio de protones y en el medio, entonces no hay ningún problema. Después, vean, esta es otra forma en que yo podría tener también un hemiacetal. Vean, la misma cosa, ¿no? Yo tengo acá al carbonilo, yo bien podría protonarlo en medio ácido, ¿sí? Generar una carga positiva por acá, ¿sí? Y ya después metanol podría reaccionar acá. Carbonilo ya no puede tener cinco enlaces, ¿verdad? Entonces regresarían los electrones al oxígeno, ¿sí? Para obtener del protón del metanol, ¿sí? Entonces, vean, hay algo muy interesante de estas dos reacciones, es que las dos reacciones podríamos nosotros ver que tienen algo en común. Lo que tienen en común es algo que ya habíamos platicado con los hidratos. Poseen grupos electronatractores. Vean, aquí unido al carbonilo hay un carbonilo de un éster. Y unido aquí al carbonilo, este compuesto se llama ninidrina. No sé si lo usaron en biolo de repente. ¿Sí? Ninidrina. Ninidrina. Bueno, ahí vamos a poner texto. Se llama ninidrina. ¿Sí? Este que está acá. Cambiar lapicito, entonces este se llamaría ninidrina. ¿Sí? El B. ¿Sí? Entonces, vean que tienen grupos electronatractores. ¿Sí? Entonces eso hace que el hemiacetal sea estable. Probablemente si no los tuviera el hemiacetal no sería estable. Bien, entonces, siguiendo, pues este sería un hemiacetal, otro hemiacetal, ¿sí? ¿Y qué tipo de hemiacetales son estables? Pues esta pregunta la lanzo por lo que les había hablado, ¿sí? Regularmente, hemiacetales estables, los que tenemos nosotros son los que forman parte de carbonilos, ¿sí? Que están, digamos, ligados a grupos electrón atractores, ¿sí? Esos son los semiacetales estables, ¿sí? Después en carbohidratos vemos algunos también que son estables, ¿sí? Entonces aquí estaría el mecanismo, ¿sí? Que ya medio lo habíamos platicado. Digamos, partimos de acá, ¿sí? Vamos a partir de este carbonilo, digamos, ¿sí? Vean que si es en medio ácido, sería la ruta de abajo para formar el hemiacetal, y si fuera en medio básico, sería la ruta de arriba, ¿sí? Para formar el hemiacetal. Si seguimos la de abajo, que es lo que habíamos platicado, estos electrones podrían tomar al protón, ¿sí? Generamos esta especie catiónica, ¿sí? Recuérdense, podrían formar acá el carbocatión sobre el carbono, pero su octeto no estaría completo. Entonces, digamos, la forma resonante mayoritaria sería esta, ¿sí? Entonces, por eso se coloca esta, ¿sí? Entonces, ya después el alcohol reaccionaría, ¿sí? Formamos el alcohol, vean, y perderíamos el protón que dimos al principio. Entonces, la reacción ocurre es ácida, es decir, el mismo protón que usamos al principio, lo estamos devolviendo al final, es decir, el pH no cambia, ¿sí? En estas reacciones, por ejemplo. Bien, vamos con la reacción en medio básico. Vendría a ser lo mismo, ¿sí? Solo que voy a partir de un alcóxido. Si noten, no estoy partiendo de un alcohol, eso sería en medio ácido, si no estoy partiendo de un alcóxido. ¿Sí? Ese alcóxido, ¿sí?
puede, digamos, reaccionar, ¿sí? Y ya deja una carga negativa sobre el oxígeno, ¿sí? Carga que puede ser, digamos, estabilizada si toma un protón de alcohol. Entonces, esta reacción se hace con alcohóxido en presencia del alcohol correspondiente. Entonces, vean, nuevamente estamos usando un poco de catálisis, ¿no? Hasta cierto punto, porque el mismo alcohóxido que estamos usando al principio, lo estamos devolviendo al final, ¿sí? Entonces, la concentración del nucleófilo no cambiaría, ¿sí? En teoría, ¿sí? Y nosotros obtendríamos con esto un hemiacetal. ¿Qué es eso de un hemiacetal? Si ven, pues no sé si es un grupo funcional per se, ¿sí? Pero digamos, ustedes pueden observar que en el mismo carbono, digamos, si el hidrato sería un diol geminal, ¿sí? Un acetal sería un alcohol con un éter, ¿sí? En el mismo carbono, ¿sí? Entonces eso sería un hemiacetal. Son muy pocos los que son estables, solo los que observamos, el de la nimidrina, ¿sí? El de ese acetato, oxoacetato etilo, ¿sí? Son muy pocos los carbonilos que podrían servirnos, ¿no? Como para formar hemiacetales estables. Bien, pues, otros acetales estables o hemiacetales estables, ya de eso podemos platicar un poco en Orgánica 3, ¿sí? Cuando veamos a los carbohidratos, ¿sí? Los carbohidratos, aquí en esta presentación hay un poquito de carbohidratos, así, solo alguna pincelada, digamos, ¿sí? Solo para manera ilustrativa también. No se les preguntará nada de carbohidratos, sino sobre lo que vemos, ¿no? De acetales. Entonces, vean, ustedes tienen al alcohol y al carbonilo en el mismo carbono. Entonces, este alcohol que está en rosado, ¿sí? Va a reaccionar con este carbono que está encerrado en un cuadro azul, ¿sí? Y este protón que está aquí se va a transferir, ¿sí? Con ayuda del medio, como ustedes quieran, ¿sí? Al oxígeno. Entonces, vean, el acetal cíclico tiene un excelente rendimiento, 88,6. Es decir, si yo tuviera esto en solución, ¿sí? Digamos que el 88,6 moléculas de este hidroxialdehído estaría en su forma hemiacetal y solo un 11,4 estaría en su forma de cadena abierta, digamos, o de aldehído y alcohol. ¿Sí? Eso es bastante interesante. Bien, veamos el caso de la glucosa, ¿sí? Digamos, uno de los carbohidratos más abundantes, ¿sí? En toda la corteza terrestre, ¿no? Tal vez el más importante, ¿sí? Dentro de la bioquímica, ¿sí? Quizás, no estoy seguro, ¿verdad? No soy bioquímico, pero probablemente sea de lo más abundante y de lo más común, ¿sí? En las rutas metabólicas, ¿sí? Entonces ustedes tienen a la glucosa, digamos, y es exactamente lo mismo. Vean, tenemos un alcohol, ¿sí? Y tenemos un aldehído en la misma molécula. Entonces eso puede formarnos un hemiacetal, ¿sí? Vean, un hemiacetal estable, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es cíclico, porque está hasta cierto punto favorecido, ¿no? Trópicamente, sí, también después pues podemos hablar un poco en Orgánica 3, sí, digamos también, estos son centros quirales, sí, vean, todos son centros quirales, entonces en todos ellos puede haber cierta estereoquímica. Entonces en base a esto podemos nosotros predecir la estereoquímica que tendrá en el ciclo o en el hemiacetal o en su forma hemiacetálica, ¿sí? Entonces, en la glucosa, digamos, todos esos OHs están en posición ecuatorial, ¿sí? Lo cual explicaría bastante su estabilidad, pero también el hecho que forma un acetal cíclico. Y vean,
Tanto es que el 99,98% de la glucosa, digamos, si estuviera en solución acuosa, por ejemplo, si agregara glucosa, ¿sí? En agua, ¿sí? Tendría prácticamente todas las moléculas de glucosa como, como en su forma hemiacetálica, ¿sí? Entonces, bastante interesante. Bien, les recuerdo siempre, está el chat abierto, pueden hacer alguna pregunta si es que la tuvieran. Bien, seguimos. Aquí está más o menos algo muy interesante. Si tenemos la glucosa, vean, hay algunos porcentajes, ¿no? Vean que, por ejemplo, tenemos varias posibilidades, ¿no? Si ustedes ven, de acuerdo a esta cadena abierta, ¿sí? Este podría reaccionar acá, ¿no? Y dejar, digamos, a todos sus OHs axial, todos, ¿sí? O solo uno lo podría dejar en posición ecuatorial. Vean que ninguno de estos se forma y los que mayormente se forman son los hemiacetales que tienen todos sus OHs en una conformación ecuatorial, en el caso de la glucosa, desde luego, ¿sí? Esto es una clase de carbohidratos, pero esto es un anillo de 6, ¿sí? Parecido a un éter cíclico que le llamamos pirano, ¿sí? Entonces, como tiene esa forma tan parecida a este azúcar, anillo de 5 miembros, digamos, se le conoce como piranosa, ¿sí? Entonces, esta es la glucopiranosa, ¿sí? Y hay dos anómeros, ¿sí? Porque si ustedes ven, pues vamos a ver un poco de estereoquímica, ¿sí? Pero si ustedes ven cuando este reacciona, ¿sí? Este OH se va a formar acá, ¿sí? Puede que no tenga una conformación definida. Es decir, puede atacar este OH para que este oxígeno quede en una posición hacia arriba o quede en una posición hacia abajo, ¿sí? Entonces, si queda hacia arriba, digamos, yo tendría un anómero, digamos, y si reacciona por abajo, digamos, o queda hacia abajo, el OH tendría otro anómero, ¿sí? Que después podemos platicar un poco más de eso. Esto es para que vean que dentro de la formación de miacetales hay también bastante estereoquímica. ¿Sí? Ojo para el examen. Bien, este es algo que a mí también me gusta mucho porque es la fructosa. ¿Sí? Si ven, la fructosa tiene varias formas en que se puede ciclar, ¿no? Si ustedes ven, puede ser este oxígeno el que se cicle, digamos, y quedaría un anillo de 5 miembros, ¿sí? Puede ser también ese mismo oxígeno, pero de 5 miembros. Entonces observen algo muy, muy interesante. Si uno lo ve así, digamos, el de 5 miembros no está del todo favorecido, ¿sí? Mientras que el que sí está favorecido, vean, es un ciclo de 6 miembros. Es decir, que reaccione el, el oxígeno que está acá al final, ¿sí? Reaccione con este carbonilo, ¿sí? Para generar esta piranosa, ¿sí? Regularmente, ya cuando lleguen a bioquímica, en Orgánica 3 también así lo tocamos, pero regularmente en los libros la forma de colocar a la fructuosa es en forma de furanosa, porque, bueno, otra vez parece un furano, ¿no? Vean, parece un furano. Entonces, esta es la forma furanosa, un anillo de 5 miembros, piranosa, un anillo de 6, ¿sí? Así rápido en química de carbohidratos, ¿sí? Entonces noten que el que está favorecido es el anillo de 6. ¿Por qué? Porque recuérdense que el anillo de 6 lo podemos colocar en mejor conformación espacial. ¿Sí? Regularmente en los libros de bioquímica lo van a dar de 5 miembros, está bien, ¿sí? Pero si uno hace el análisis conformacional un poco más
profundo, uno puede concluir que seguramente la fructuosa, ¿sí? Por lo menos en solución, ya en ciclos puede ser otra cosa, o ya en disacáridos puede ser otra cosa, ¿sí? Pero por lo menos en solución debería estar en una forma de ciclo de 6 miembros. Bien, entonces veamos un poquito más de una reacción que es un poquito o bastante más estable. ¿Qué pasa si cambio la estequiometría de la reacción? Es decir, si en vez de un equivalente de alcohol, yo hago reaccionar dos equivalentes, ¿sí? Entonces, el primer equivalente, si ustedes observan, me formaría el hemiacetal, ¿sí? Hemiacetal, ¿sí? Mientras que un segundo equivalente haría una reacción un poco diferente. Si ven este carbono, esta es una reacción de adición propiamente. Si lo ven, el primer paso, ¿sí? Ya en el segundo paso ya tendríamos nosotros que proponer un mecanismo un tanto distinto, ¿no? Porque si ustedes ven una reacción de adición, es una reacción donde no hay cambio de hibridación, entonces es una reacción de sustitución. Se sustituye el OH, ¿sí? Por un alcohol, ¿sí? Ojo, únicamente eso solo acontece en medio ácido. No puede acontecer en medio básico, ¿sí? Solamente en medio ácido. ¿Por qué? Porque no, si lo ve, si alguien ya lo vio, me imagino que más de alguien ya lo vio, este OH podría tomar este protón, salir como agua, ¿sí? Y si ven aquí hay electrones, lo cual si sale como agua forma un carbocatión, igual puede ser estable porque podría ser estable por resonancia, ¿sí? Entonces eso ayudaría a que después otra molécula de alcohol reaccionaría, digamos, ¿sí? Donde estaba el OH, ¿sí? Para generar un acetal, ¿sí? Vean, vamos a formar agua y eso es muy malo en parte porque la reacción es muy reversible. Entonces, ¿qué sucede si hay agua? Entonces se vuelve a protonar esta vaina, agua reacciona, ¿sí? Ups, digamos, se vuelve a protonar, agua reacciona, digamos, o este se va, reacciona, y la reacción se me vuelve totalmente reversible. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Si lo hago en el laboratorio, ¿sí? Si algún día lo prueban a hacer, nosotros me gustaba hacer esta reacción, pero costaba un montón, ¿sí? Entonces, esas reacciones frustrantes, ¿sí? Entonces, tuvimos muchas más experiencias, entonces ya no formamos acetales, sí, pero es por eso. La reacción no es tan trivial, digamos, como uno pensaría. Los libros lo ven bastante sencillo, ¿no? Pero uno tiene que pensar que si uno deja el agua ahí metida, sí, va a tener mucha reversibilidad la reacción. Entonces, yo podré esperar el acetal, pero cuando yo vaya al balón y haga mis pruebas, realmente voy a tener al carbonilo, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bien, entonces el acetal es más estable, sí, pero obviamente si no hay agua, ¿sí? Entonces es bastante estable a condiciones oxidantes, reductoras, ¿sí? Fuertemente ácidas, ¿sí? Sin agua, ¿sí? Y fuertemente básicas, ¿sí? Pero si hay un poco de agua y hay medio ácido, la reacción se hace reversible y regresamos al aldehído, lo cual en principio tampoco es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los acetales también sirven como grupos protectores, ¿sí? Que los vamos a ir viendo poco a poco. Bien, entonces veamos esto de un libro bastante conocido para ustedes, el libro del Wade, ¿sí? Vamos a sacar el mecanismo de acá. ¿Sí? Vean, entonces podemos protonar, ¿sí? Al carbonilo. Y entonces aquí difiere un poco el libro del Wade. Este debería ser el que reaccione. ¿Sí? Este tal vez se ve mejor, ¿no? Pero realmente creo que debería ser este.
¿sí? Porque esta es la estructura resonante que contribuye más al híbrido de resonancia. Entonces, debería ser el que reacciona o el que está mayoritariamente, ¿sí? En la reacción. Bien, entonces ya con eso formamos el hemiacetal, ¿sí? Que ya lo habíamos platicado. Bien, entonces vamos al paso que sería la formación del acetal como tal, ¿sí? Entonces, yo tendría, digamos, medio ácido todavía, ¿sí? Entonces, nuevamente podría protonar el alcohol para generar un buen grupo saliente. Y entonces, ya sea que este venga hacia acá y este se vaya, ¿sí? Si ven, aquí está esta otra estructura resonante, que sería la mayoritaria, ¿sí? Está de acá. Pero digamos, el libro del Wade pues dice que fue un carbocatión, eventualmente este también estabiliza, generar un doble enlace y formar esta otra estructura resonante. Bien, y entonces ya teniendo esa eliminación de agua, ¿sí? Podría ya reaccionar la otra molécula de alcohol, un acetal, ¿sí? Estos acetales ya son estables, ya son aislables, ya los podemos sacar, ya los podemos secar, ya los podemos llevar al infrarrojo, ya los podemos usar para alguna reacción, para lo que ustedes quieran, ¿sí? Ya los podemos sacar, ¿sí? Se pueden filtrar, muchos son sólidos, ¿sí? Y son bastante estables, ¿sí? Nuevamente, si no hay agua, ¿sí? Si no, voy a tener problemas. Entonces, ¿qué se hace? Se usa siempre Dinstack, digamos, podríamos usar una Dinstack, digamos, un aparato de Dinstack. ¿Sí? Eso tenemos una en el departamento. Y entonces, ¿qué sucede? Que podemos agregar un poco de benceno, ¿sí? A la solución. Vean que este es el libro de Schmidt, Grossschmidt, Schmidt, vean que ella sugiere, y la reacción es mejor si se hace con ácido tosílico, ¿sí? En vez de usar ácido clorhídrico, como es el whey, porque es acuoso, ¿no? O usar ácido sulfúrico, digamos, o usar algún otro ácido. ¿Por qué? Porque este es un ácido orgánico. Este lo que tiene es que es sólido, ¿sí? No es líquido, ¿sí? Entonces habría que tomar la prudencia de ver si es soluble. Si vamos a hacer un aldehído, digamos, si estamos partiendo de un aldehído líquido, pues suena bien, ¿no? Porque entonces ese aldehído probablemente sea soluble el ácido sulfónico, digamos, el ácido tosílico, ¿sí? Si no, el solvente será el alcohol con que ustedes quieran hacer la reacción, ¿sí? Entonces también se les complica. ¿Sí? Entonces piensen que la mejor opción para hacer la reacción es un ácido orgánico. Bien, entonces vean, así formamos el acetal. Entonces, ¿qué sucede? Que colocamos un poco de benceno acá. El benceno y el agua forman un excelente aciótropo, ¿sí? Entonces, el aciótropo ya es posible, ¿sí? Digamos, sacarlo, ¿sí? Digamos, a temperatura menor que la del agua, ¿sí? Entonces suena bastante bien, ¿sí? Y entonces ya después, pues vamos aquí, vemos, tiene una llave, ¿no? Donde voy sacando agua, entonces voy viendo, acumulé tanta agua, se va y aquí ya regularmente tengo un producto sólido, lo saco y ya está, ¿no? Entonces, así es como más o menos yo podría hacer en el laboratorio, lograr un acetal. Bien, entonces, ¿se podrá formar en medio básico? Pues no. ¿Por qué? El libro del Wade lo dice, digamos, él lo tiene acá, digamos, forma el dimiacetal en medio básico, perfecto. Pero ¿qué sucede? Que en la siguiente reacción, digamos, lo que habría que proponer primero, si este no se puede ir, ¿sí? En el otro, como el agua se puede ir, ¿sí? Y lo puede sacar este, ¿sí? Pero igual hay una reacción de eliminación, porque el agua es un buen grupo saliente, entonces funciona.
¿Qué pasa acá? Que este OH tiene que salir como hidróxido, ¿sí? El cual es un mal o un pobre grupo saliente, ¿sí? Un mal grupo saliente, ¿sí? Y otra cosa interesante que les dice acá el libro del Way, perdón, sí, el libro del Way, es que como es un mecanismo, se tiene pensado que es un mecanismo vía SN2, ¿sí? Entonces, por el impedimento estérico que puede ocurrir acá, ¿sí? No muy nos funciona. Entonces, el acetal no lo podemos formar en medio básico, ¿sí? Únicamente el imiacetal. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo con las condiciones, ¿sí? Y bueno, para recuperar el carbonilo, para pasarle borrador, digamos, ya yo podría purificarlo, ¿verdad? Y ya después hacer otra reacción. Regularmente, los acetales no tienen mayor interés sintético, ¿sí? De repente algunos medicamentos, sí, tienen algunos acetales, ¿no? Porque obviamente el pH de la panza, digamos, como ahí hay agua y hay ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, eventualmente podrían romperse. Algún carbonilo daría cierta irritación o algo así, son las cosas que he visto, ¿no? O yo quiero meter dos cosas que tal vez sean incompatibles, entonces las meto como acetal, ¿no? De un lado y de repente por ahí, pero regularmente son útiles para grupos protectores, es decir, yo podría tener aquí un carbonilo enmascarado, digamos. Ustedes tienen acá un carbonilo muy fácil de lograr. Sí, entonces yo podría hacer una reacción en este carbono que tal vez podría afectar el carbonilo. ¿Sí? Recuerden que los carbonilos pues sí son más reactivos o más susceptibles a condiciones básicas, alcalinas, oxidantes, reductoras. ¿Sí? Entonces podría tener problemas. Entonces, por eso los podemos proteger con los acetales. ¿Sí? Y los podemos pasarle borrador al acetal, o los podemos desenmascarar, digamos, ¿sí? Usando agua y ácido diluido, perdón, ácido diluido, ¿sí? O agua y un poco de ácido, ¿sí? Entonces, así logramos desenmascarar al aldehído. Bien, no olviden, si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono o escribirla a través del chat que estoy observando ahorita. Bien, vamos a ver algunos acetales cíclicos que son tal vez los más favorecidos, ¿sí? Primero porque, digamos, para hacer un acetal, yo tendría que hacer primero el hemiacetal y después el acetal. Acá también, pero se encuentran favorecidos porque son cíclicos. Y estos son bastante más conocidos. Sí, digamos, yo podría usar etilenglicol, ¿sí? O 1,2 etanodiol, ¿sí? Para formar un anillo de 5 miembros. ¿Sí? Vean, o podría usar este 1,3 propanodiol, ¿sí? Para formar un anillo de 6. ¿Sí? Vean, aquí es donde por eso muchos textos dicen que es enmascarado, ¿no? Porque esto le llaman como máscara, ¿no? Eh, mask, ¿no? Digamos, en algunos textos en inglés. ¿Sí? Porque, digamos, el leído tiene como una máscara que no lo dejan ver condiciones oxidantes, reductoras, ¿sí? Pues yo creo que finge ser estos dos ojitos, ¿sí? Y como una máscara, ¿no? Muy importante, vean, a veces me ha tocado, a veces me tocó una desorgánica 4, me dio un coraje, que un químico o química, ¿verdad? No voy a decir el género, hacer que la conozcan, ¿no? Pero aunque la conozcan, ¿sí? Digamos, dibujó como producto de reacción algo así. Vamos a ver si ustedes encuentran el error. No sé si ven el error. El error es que, digamos, lo coloca así, ¿no? Como que aquí hubiera otro carbono.
Y vean, aquí hay como otro carbono, y no, la reacción ocurre sobre el carbono del carbonilo, ¿no? Lo digo porque siempre vi este error en una persona, y era orgánica 4 y sí me dio un poco de coraje. ¿Sí? Entonces traten de fijarse bien cuál es el sitio activo, ¿sí? Cosas bien básicas, ¿sí? Dónde reaccionan las cosas, ¿sí? Céntrense en el doble enlace, en el anillo aromático, en el grupo funcional, ¿sí? Céntrense mucho y cuidado, ¿verdad? Con eso. Bien, ya saben, el chat está abierto por si tuvieran alguna duda y también pueden abrir su micrófono. Bien, también como es lógico, ¿no? Tenemos algunos casos raros, ¿no? Algunos casos bastante interesantes, ¿sí? O no tan obvios, ¿sí? Que podrían eventualmente preguntarse, ¿no? Pues vean acá, tengo un dialcohol y un carbonilo. Vean, este puede formar un acetal, ¿sí? Vean, este es un acetal. ¿Cómo saben ustedes que es un acetal? Primero porque es un carbono que está unido a dos oxígenos y dos oxígenos de grupos éteres, digamos. No sé si lo notan. ¿Sí? Tenemos grupos éteres. ¿Dónde está ese éter? Es acá. ¿Sí? Em, bien, veamos otro ejemplo. Este es un ejemplo que ya es bastante clásico. ¿Sí? A veces lo vemos un poco más en carbohidratos por grupos protectores y otras cosas que vemos en orgánica 3 y en orgánica 4, digamos, también se ve un poco de grupos protectores, sí, pero digamos, yo tengo este triol, sí, parecido a los carbohidratos, digamos, que tienen muchos OH. Vean que no es lo mismo hacer la reacción de ese triol con benzaldehído que con esta 3-pentanona, ¿sí? Vean que no es igual, ¿sí? Porque si yo hago esta reacción, vean, lo que ocurre es que yo tengo el acetal formando un anillo de 6 miembros, ¿sí? Mientras que si yo tengo este dietilo, ¿sí? Me forma un anillo de 5 miembros. Bien, exactamente, un triol con dos diferentes aldehídos forman diferentes acetales, ¿sí? Vean, ¿por qué sucede esto? Bueno, acá porque, digamos, todos los grupos quedan o pueden quedar en una conformación ecuatorial, ¿sí? Mientras que acá, ni modo, al menos como los dos etilos están en el mismo carbono, ¿sí? De la 3-pentanona, ¿sí? Estos podrían tener impedimento estérico 1,3-diaxial, digamos, ¿sí? Con al menos un grupo etilo, ¿sí? Y eso es algo que no es bueno. ¿Sí? Entonces prefiere ser un anillo de 5 miembros, más inestable. Bien, pues prosiguiendo más casos interesantes. Digamos acá yo tengo una reacción, digamos, de un poliol, ¿sí? Con acetona. Solo que la acetona, vean, la puedo agregar protegida, digamos, con un acetal, ¿sí? O la puedo agregar como acetona. Pues vean, se forma únicamente A y no se encuentra contaminada por una mezcla de B y C. ¿Qué sucede? Que si ustedes ven los más estables, de por lo menos de 6 miembros, es cuando se encuentran estos dos del mismo lado. Porque si no, si estos se llegaran a formar, ¿sí? No formaría una conformación totalmente de CIA, ¿sí? Entonces, eso no sería bueno. Sí, sí, no sería algo más retorcido. Bien, entonces, siguiendo, vamos a ver,
vamos a ver esto. Si, digamos, si yo tuviera dos grupos carbonilo y solo un equivalente de etanodiol, ¿sí? O solo un equivalente de etilenglicol, ¿sí? ¿Qué sucede? Si vean, yo podría hacerlo reaccionar en el aldehído o en la acetona. Como ustedes ya vieron, ¿sí? Reacciona en el aldehído. A estas alturas ustedes ya deberían saber por qué. Sí, la respuesta, si la pensaron, es porque el aldehído es más reactivo que la acetona, ¿sí? Por una cuestión, si quieren, estérica, ¿sí? En este caso, porque no hay grupos desactivantes y una cuestión de, digamos, también de efecto inductivo, ¿sí? Este carbocationado estaría más estabilizado y este le urgiría reaccionar. Entonces, al final yo tendría solo esta reacción. Entonces, eso es bueno, porque entonces yo después podría hacer otra reacción, una reacción que vamos a ver un poquito más adelante en otra presentación. Veamos tonadores de hidruro y compuestos organometálicos. ¿Sí? Ahí podemos hablar un poco del reactivo de Grignard. ¿Sí? El reactivo de Grignard, si ustedes recuerdan de la orgánica 1, ¿sí? Hay una diferencia, ¿sí? De electronegatividad entre el carbono y el magnesio. El carbono es más electronegativo y por lo tanto funciona como un carbanión, digamos, no necesariamente como un carbanión, es decir, no es un CH3 negativo que anda por ahí volando, sino está estabilizado por un enlace metálico, ¿sí? Pero, digamos, para efectos prácticos, ¿sí? Digamos, puede ser como un carbanión, reacciona, ¿sí? Este viene hacia acá y el magnesio para tener un trayón, digamos, al oxígeno, ¿sí? Entonces ya después medio ácido. Y si ven medio ácido diluido, de una vez, ¿sí? Les sirve para protonar este alcóxido que les quedaría y de una vez para desproteger al aldehído, ¿sí? Para desenmascararlo. Vean que aquí está enmascarado, ¿sí? Y aquí ya no tiene la máscara, ¿sí? Entonces, está ahí, sí, pero es para que el reactivo de Grignard no lo vea, digamos, no lo reconozca como aldehído. Bien, otra cosa que no solamente podemos formar, si digamos, acetales de alcohol, podemos formar también acetales de azufre, ¿sí? Esos son bastante interesantes, ¿sí? Porque, digamos, podrían después darnos reacciones también bastante buenas. Vean, es exactamente lo mismo. Igual tenemos un propanotiol o un propano mercaptano, digamos, dimercaptano, ¿sí? No sé cómo les enseñan nomenclatura, la licenciada Norita, ¿sí? Regularmente es mercapto, ¿sí? Es una nomenclatura UPAC mayormente aceptada, pero en los libros, para no hacer el nombre muy largo, creo que le ponen tiol, ¿no? Entonces sería el propano 1,3 ditiol, ¿sí? Entonces este ditiol, sí podría reaccionar por el mismo mecanismo que ustedes ya saben, se protona oxígeno, ¿sí? Ataca azufre, se vuelve a protonar oxígeno, sale como agua, ¿sí? Y entonces reacciona otra vez el azufre. Bien, entonces no hay pierde, ¿sí? Entonces tendríamos digamos, un acetal de azufre, que en este caso es un ditiano, ¿no? No sé si saben por qué se llama ditiano, ¿sí? No sé si hay una nomenclatura heterocíclica con la licenciada Norita, no sé, creo que no, o sí. La idea es que este es un tía, digamos, ¿sí? Y esta sería la nomenclatura Hans Whitman. Los anillos de 6 insaturados y sin nitrógeno terminan con el prefijo ano, ¿no? Entonces sería un ditiano. Bien, entonces veamos este sería
un hemiacetal, vean, aquí tenemos al hemiacetal, sí, que con, digamos, etano mercapto, ¿no? Mercapto, o bueno, digámosle etanotiol, ¿sí? 2 moles, ¿sí? Llega a formar el acetal de azufre. Vean, bastante interesante. Bien, y esta sería una reacción que también funciona, es bastante interesante, si digamos la acidez del azufre, perdón, de estos tianos, puede ser aprovechada, ¿no? Estos son más o menos ligeramente ácidos, ¿sí? Y entonces, ligeramente, ahora necesitamos butilitio, ¿sí? Pero más ácidos que los de los alcanos, y entonces se puede colocar donde antes había un hidrógeno, un enlace con litio, carbono litio. Este enlace también, ya saben, tiene una naturaleza casi de enlace iónico, ¿sí? Y entonces ya este carbono negativo podría reaccionar vía SN2, ¿sí? Con un haluro de alquilo primario y podríamos tener, digamos, pues estamos partiendo de formaldehído, podríamos y la reacción podría seguir y yo podría tener un acetón. Vean que la forma de desproteger al tiol, ¿sí? Es usar, ojo, que a veces se preguntan estas cosas, es usar cloruro de mercurio, ¿sí? En carbonato de calcio, ¿sí? En acetona acuosa. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede usar agua, porque muy difícilmente vamos a usar litiados. ¿Sí? Entonces, la reacción puede ocurrir muy bien en acetona, ¿sí? Y el carbonato de calcio, como el carbonato de potasio, son solubles en acetona, ¿sí? Y el cloruro de mercurio y varias sales de mercurio son solubles en algunos solventes orgánicos bastante polares. Bien. Y la última reacción, sí, casi que de hoy, sí, es esta, que también me gusta eventualmente preguntarla. Sí, saca el libro de Stratweiser, sí, química orgánica, sí, está esta reacción. Sí, se dice que un mercapto, o sería un sulfuro, perdón, un sulfuro. Sí, los sulfuros con hidrogenación catalítica, ¿sí? Usando níquel Raney, sí pueden pasar a alcanos, digamos, el sulfuro se rompe, ¿sí? El sulfuro se rompe y donde está el enlace carbono-azufre va a aparecer un enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Entonces, ya con eso puedo pensar en algunas reducciones, ¿no? Si yo hago esta reacción, vean, estoy usando un ácido de Lewis, ¿sí? También se vale, no solo ácidos próticos, ¿sí? Eventualmente este también podría, sobre todo el boro, que es muy oxofílico, podría sacarnos al oxígeno y pasarle borrador al aldehído. Vean qué interesante, sería la primera reacción de reducción de aldehídos que les estoy dando, ¿sí? Lo podemos convertir a un tioacetal, digamos, para después, por medio de hidrogenación catalítica, convertirlo en sencillamente un alcano. Le pasamos borrador. Bien, entonces, hasta acá la clase del día de hoy. Nos vemos tal vez el 13 para seguir con nuestro programa.